Ya, ahora sí. Vamos a compartir paquete de atención integral, que es, acuérdense, desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, ¿no es cierto? Un día antes de cumplir 18. Ujú, ya. Una de las cosas que nosotros debemos considerar viene a ser que se divide en tres sesiones. A ver, volvamos a repetir esa parte. En la primera sesión se evalúa la salud física y nutricional, o sea, la parte física, ¿no? En la segunda sesión, la salud psicosocial, que viene a ser la parte psicológica. Y en la última, que viene a ser la salud sexual y reproductiva, que vienen a ser capacitaciones, cómo debe ser el control de la natalidad, cómo se usan o qué métodos anticonceptivos existen, aunque como yo les había mencionado, existen poblaciones o existen lugares en donde todavía no aceptan esto, ¿no? ¿Por qué? Porque están en contra de los métodos anticonceptivos, pensando que les va a suceder como en gobiernos anteriores. Ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Las esterilizaciones sin tener ningún tipo de permiso, ¿no? Las esterilizaciones clandestinas. Entonces piensan que al colocar las vacunas o al darles este tipo de tratamientos para el control de la natalidad, los vamos a dejar estériles, pero no es así, hay que educarlos, ¿no? Entonces, desde temprana edad, pero algunos no quieren porque piensan que eso es abrirle la mente al adolescente, y por el contrario, es mejor porque así están informados y pueden evitar, pues, cometer errores. Si uno adulto, si una persona adulta, sabiendo acerca de los métodos anticonceptivos, aún así, como dicen ustedes, meten la pata, ahora imagínense, pues, uno que no sabe, ¿no? Entonces, por eso se divide en tres sesiones. Muy bien. Porque no se puede hacer todo en una sola vez. La evaluación integral, la evaluación nutricional. Acuérdense cómo se sacaba el índice de masa corporal. Eso ya está grabado en el video anterior, ¿no? Peso sobre la talla al cuadrado, e inclusive ya están los rangos para poder identificar. ¿Qué tal si se me ocurre tomarles en el próximo examen? A ver, saca el índice de masa corporal para un adolescente que pesa tanto, que mide tanto, y dime cuál es su diagnóstico. Entonces tienen que revisar. Evaluación de agudeza visual mediante, ya lo saben, ¿cómo se llama? ¿Cómo se mide la agudeza visual? Por el examen, ese cartilla misma Cartilla de Snell. Muy es NET. bien, cartilla de Snell, perfecto. Ya, cartilla de Snell. Vista por vista, ojo por ojo, ¿no? Se evalúa. La agudeza auditiva, se utiliza un instrumento que se llama diapasón. Diapasón, acuérdense, ¿ya? El diapasón viene a ser como una especie, un instrumento que tiene la forma de una U con un manubrio, y al chocarlo emite un sonido agudo que se supone que la persona con audición normal lo va a escuchar. Si no, no lo escucha. Eso significa que tiene un problema de hipoacusia. ¿Cuál es el principal problema de la audición? Viene a ser, lo voy a escribir acá, Ahí, hipoacusia. ¿Qué significa hipoacusia? ¿Qué es la hipoacusia? Hipo, ¿qué significa? Pérdida de bajo. la audición. Bajo, claro. Acusia, audición. Ujú. Es Disminución. el inicio es el inicio de la sordera, digamos así. Sí, podría decirse. Claro, no está declarada la sordera, pero sí ya ha disminuido o ha bajado la audición. Y eso no es bueno, ¿no? Han bajado el volumen de los parlantes. Ah, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué se da esto?
Si se dan cuenta, la mayoría de personas, no solamente adolescentes, sino también adultas, utilizan mucho, de manera El excesiva, audífono. los audífonos. Y no, bueno, no es tan malo el audífono si es que nosotros escucháramos en un tono o en un decibel normal, pero no. Lo utilizamos a tan alto volumen que el oído se acostumbra y necesitamos más y más y más y más volumen. Entonces ahí es donde se produce la hipoacusia, ¿no? O inclusive hasta la sordera. Evaluación odontológica, porque aquí ya la mayoría de adolescentes ha perdido sus dientes de leche y por lo tanto ya tienen su dentadura permanente. Por lo tanto, hay que indicarles cómo cuidar su dentadura. Y definitivamente a algunos a temprana edad les sale la tercera molar, o sea, la muela del juicio que se conoce, ¿no? Puede ser a los 17 años, a los 19, puede ser a los 21, depende. O sea, cada persona es variable, pero de todas maneras tiene que llevar una revisión odontológica. ¿Cada cuánto debe revisarse odontológicamente? Y si no te sale la muela del juicio. Sí, hay algunos que ya no les sale, ya no Ay, qué presentan la bueno. tercera molar. Pero no te Ay, qué bueno. confíes, no te confíes, puede ser que no haya brotado, pero porque hay algunas muelas, terceras molares, que se desplazan hacia los lados y eso en cualquier momento puede ser doloroso. Eso se detecta Pero no, mediante una no. radiografía. Ah, ya, pero no tengo ya. Yo ya tengo mi tercera molar, mis. Sí, mayormente esas terceras molares ya no sé para qué sale, porque en algunos casos son bien fastidiosas, ¿no? Ujú. Y tienen que extraerlas, tienen que sacarlas, porque son frágiles también. En el caso de los adolescentes, bueno, en todas las personas, ¿cada cuánto debería llevarse una evaluación odontológica? ¿Cada cuánto? A ver. Ah, ustedes no van al odontólogo, ya ven. No van al... ¿Cada cuánto tienen que ir al odontólogo? Ah, que te duele la muela, dice mis. Cada vez que le duele la muela. Sí, seguramente. Pero, no, ¿Dos bueno, veces por año? ¿Ese es en, mi? Lo recomendable, claro, es una vez al año, ¿no? Y lo más adecuado sería cada 6 meses. cada Eso 6 meses, porque a mí la doctora dijo que para hacerte la limpieza de tus mm, dientes cada 2 meses debes venir para ver si es que hay caries, algo así. Pero también depende bastante de lo que comes. ya ves. Entonces, en ese caso sí, es así, ¿no? Evaluación físico-postural por la columna principalmente, ¿no? Asimetría de miembros. Hay algunas personas que pueden tener asimetría de miembros, o sea, siempre, o sea, no es exactamente igual, pero tampoco es algo notable, ¿no? Hay personas que sí tienen, por ejemplo, displasia de cadera, o sea, que han nacido así, en donde su cadera, uno de los miembros no está encajado en la cadera, entonces suele ser un poco más largo que el otro y eso es lo que produce la cojera, ¿no? Entonces habría que ver porque esto va a limitar su movimiento. En otras ocasiones puede ser que haya sido producto de una enfermedad como la poliomielitis. También no desarrollan sus miembros inferiores, se vuelven flácidos, tienen problemas para poder desplazarse, ¿no? Alteraciones de la columna. ¿Cuáles son esas alteraciones de la columna? A ver, acuérdense cuáles eran. Hipercifosis, Hipertricosis, ajá, hipolordosis, lordosis, ujú, la escoliosis. y la escoliosis. Muy bien. Ujú. Ya, la hipercifosis es a nivel de la espalda, o sea, a nivel de ustedes, Aproba. claro, lo que dicen la joroba, ¿no?
pero es a nivel del dorso, del tórax, ¿ya? Detrás de sus hombros, ahí nosotros estamos mal acostumbrados. Siempre nos agachamos o siempre colocamos nuestra postura hacia adelante, ¿no? No, no debería ser así. Hipercifosis, vamos a llegar jorobados a los 40 años y ni siquiera eso, al peor, como vemos el celular, estamos constantemente agachados, vamos a sufrir de hipercifosis, ¿no? Entonces hay que tener buenas posturas para sentarse, para comer, para poder, inclusive hasta para poder dormir, porque todo eso altera la postura de nuestra columna. Se altera. Armadas, Miss. ¿Cómo? Armadas, dice Miss. Ah, las almohadas. Las almohadas no deben de ser muy elevadas. La mejor postura es dormir del lado izquierdo. Si duermes boca abajo, pésimo. No, no se puede. O sea, de manera constante eso va alterando, ¿no? La posición. Y después se producen los problemas como dolores de cabeza. ¿Y eso por qué? Porque está desviada las vértebras de nuestra columna, ¿ya? Yo quiero arreglar mi columna, tienes que ir donde un especialista, ¿no? Un verdadero especialista. Miss, pero cuando duermes boca abajo no roncas. No, eso es malo. El roncar significa o que tienes una desviación en las vías respiratorias Respiratorias. o hay de repente sobrepeso, hay Uy, sinusitis, también. de repente en la posición del cuerpo al momento de descansar, ¿no? Entonces todo eso influye. Y hay que tener cuidado porque hay personas que cuando roncan sufren de apnea del sueño también. ¿Ya? Entonces, hay que evaluar ese tipo de situación. Muy bien, entonces todo lo que Miss, altere ¿se la puede morir columna, ahogada entonces? sí, Ah, se Miss, puede morir. hiperlordosis, ¿cuál era, Miss? la hiperlordosis viene a ser una Hiper. desviación, sí, una desviación de la columna, de las vértebras a nivel de la zona lumbar, ¿no? De la zona lumbar. Esas dos primeras son vistas desde la parte lateral del cuerpo, o sea, yo miro a una persona de costado y voy a ver esas alteraciones. Pero la escoliosis es cuando yo lo veo por la parte posterior, o sea, voy a estar mirando su espalda, la escoliosis, y la columna toma una forma de S, así. Está desviado, ¿no? Eso es lo que puede pasar y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede ahí? Es de repente, lo más probable es que se haya desviado porque siempre apoyamos en un solo hombro la, lo que viene a ser el peso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahí está, le voy a mostrar unas alteraciones que nosotros podemos tener en lo que es la hipercifosis. Esta es la hipercifosis. A ver, les voy a compartir. Esta es la hipercifosis, ¿no? Esta de aquí. Miren, esta es la curvatura normal de la columna, pero la hipercifosis es donde se desvía especialmente en la zona dorsal, ¿ya? Aquí. Y la escoliosis viene a ser esta, que yo veo de costado, perdón, de frente a la persona y miren cómo se produce esa desviación de lado, ¿no? Esta es perdón, la escoliosis. Miss, yo tenía una compañera que caminaba así, alzando un hombro. Es eso. Ah, sí, ¿Y ese eso por qué es? problema. Porque apoyas el peso en un solo lado y la columna se va acostumbrando.
Algunos, Ah, en algunos casos es genético y en otros casos sí es por la mala postura, ¿no? Ujú. Y otro de los problemas también viene a ser el, eh, lo que es el pie plano. El pie plano también es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Porque si no, la persona se va a cansar más rápido, va a tener problemas articulares en los miembros inferiores, no puede correr, se tropieza, es un poco difícil, pie pesado, ¿no? Cuando tienen pie plano. Por eso desde pequeños hay que Y es, formarles el arco del pie. pero a veces ya no se puede, mi Es que sobrina tiene, hay cierta edad. A cierta edad se tiene que detectar, ¿no? Por ejemplo, hasta los 10 años, 7 años, entre 7 a 10 años, ¿no? a mi Dependiendo. sobrina sí le hicieron ejercicio, le pusieron, así como decía, anatómico, en la plantilla anatómica, pero nunca se largó. No, pero sí es importante porque después el niño se tropieza bastante, ¿ah? Cuando tiene pie plano, hasta con sus propios pies se tropieza, ¿no? Y a veces no, o no tiene velocidad tampoco para correr. Listo. Después vemos, acuérdense, este también del desarrollo sexual según Tanner, viene a ser unas láminas de cómo viene a ser el desarrollo del varoncito como de la mujercita. ¿Qué significa esto? O sea, los cambios físicos, ¿no? Que tiene. Por ejemplo, el crecimiento en la mujercita, el crecimiento de las mamas, la aparición de los vellos axilares, el vello púbico, el cambio de la voz, el ensanchamiento de las caderas, ¿no? Ese viene a ser en el caso de la mujer. Y en el caso del varón, el crecimiento del vello púbico, pero es de otra forma. Mientras que en la mujer el vello púbico es triangular, en el caso del varón es romboide, que prácticamente casi abarca hasta el ombligo, ¿no? El crecimiento del vello axilar, el engrosamiento de la voz, también viene lo que es el ensanchamiento de los hombros, ¿no? Todo eso es diferente. Por eso se utiliza la escala de desarrollo de Tanner para saber cómo va avanzando. Aparte de otras características, como por ejemplo en la mujer, en la niña, la transición de niña a puber o adolescente, se presentan dos procesos. Uno que viene a ser la menarquía. ¿Qué cosa viene a ser la menarquía? ¿Qué es la menarquía? A ver, ¿qué dice? ¿Qué es la menarquía? ¿Es la primera? Primera regla, ¿viste? Sí, exacto. Es la primera menstruación de la niña, ¿no? Que debe ser aproximadamente entre los 10 o 12 años. Esa es la idea. Si aparece la primera menstruación a los 9, 8, no es normal. Hay que llevarla a un endocrinólogo pediatra. Missy aparece a los 15. Eso viene a ser una, menarquía tardía. En eso sí no hay problema. Lo único nada más es que Ah, su ya, que aparezca menopausia, antes. sí, que ¿Ya aparezca cuál antes. cuál es el problema, Miss? Si te Hay aparece a los problemas 16. hormonal. Hay problemas Eso siempre. hormonales. Sí. Ah, ya. Y, por ejemplo, si aparece la menarquía tardía, tenlo por seguro que la menopausia también va a llegar más tarde. O sea que me voy a chivolar a los 60 años entonces. Ya, entonces en este caso hay que tener en cuenta eso, por favor, ya. Esa es la menarquía, menarquía. Y otro viene a ser la telarquía. Telarquía viene a ser el crecimiento de las mamas. Cuando, por ejemplo, las niñas empiezan a tener sus botoncitos, ¿no? Empieza el crecimiento mamario, empieza a tener ya a desarrollar, ¿no?
las mamas. Esa es la telarquía, el crecimiento de las mamas. Muy bien. Después, las inmunizaciones. ¿Qué vacunas debe recibir? La diftotetánica, la antitetánica que nosotros conocemos, ¿no? Que deben ser ¿cuántas dosis? 3 dosis para estar protegidos por 10 años. Vacuna contra la influenza, eso sí la deben de saber. ¿Cada cuánto se debe recibir esta vacuna? Disculpe, la de antitetánica, ¿cuántas dosis dice que son? 3 dosis. Ujú. Y protege por 10 años. O sea, a mí que de nuevo tengo que volverme a vacunar después de 10 años. ¿Sí? Te protege por 10 años. Y después de Siempre los y 10 años cuando me voy a vacunar. nuevamente tienes que volver a empezar. Ujú. No. Después de 10 años. ¿La vacuna contra la influenza cada cuánto? Al año. Una Ajá, vez al muy año, bien, Miss. muy bien. Una vez al Dosis única sería, ¿no es? dosis única. Pero todos los años hay que renovarla, ¿no? Porque la protección solamente se da por un año, exactamente. Vacuna contra la influenza. Ah, perdón, la hepatitis B. Igual que la diftotetánica, son 3 dosis. Son 3 dosis y nos va a proteger por 10 años. La hepatitis B es importante, en especial en las personas de riesgo, como por ejemplo en el caso del personal de salud, porque este tipo de hepatitis no es como la hepatitis A, que se adquiere a través de la vía digestiva. No, esta se adquiere a través de la vía sanguínea, a través de las secreciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si yo tengo contacto con sangre, si me pincho con una aguja de una persona que ha tenido hepatitis B, entonces puedo contagiarme, sí, existe la probabilidad, ¿no? Entonces esta vacuna nos va a proteger para evitar tener esta enfermedad. 3 dosis, Miss, igual. son 3 veces Sí, por 10 años. para 10 años. Ujú. Muy bien. Esas son las vacunas. Y aparte, pues Miss, ahora, la ajá, DT también dijo 3 dosis, ¿no? sí, ¿Por tres cuánto dosis. tiempo? Sí, 3 dosis. Ahora, a estas hay que agregarles que también, pues, siempre hay que reincidir en las vacunas contra el COVID. Ahorita, por ejemplo, lo que se está haciendo es 3 dosis, no importa si no tienes la cuarta dosis del COVID. De frente puedes pasarte a la bivalente con tal de que tengas las 3 primeras dosis. Tienes las 3 primeras dosis, entonces ya te puedes poner la bivalente Y para si no tienes protegerse. ninguna, Y si tú no tienes ninguna, ya échate en tu cama a llorar nomás. ¿Qué vas a hacer? ay, Miss, yo mi, ¿por tengo qué hablas las así? tres vacunas, Miss. Ujú. ¿Qué seguiría? Después, Si tú Ya, quieres, no te te- pones la cuarta dosis y si no, de frente ya te pueden poner la bivalente. Es que ¿por qué están fomentando la bivalente? La bivalente viene a ser aquella que protege con esta nueva variedad de COVID. La que le dicen primera dosis de refuerzo, porque ¿no, de Miss? nuevo se está Ajá, escuchando, ¿verdad? exacto. De nuevo está saliendo. Sí, ajá. Es que no han llegado, muchos no han llegado hasta la bivalente. Entonces ya sabe Villegas. Que se encierra en su casa. Yo no tengo ninguna y todavía no me he muerto. No te Ya ¿qué vas a estaba, esperar a que te mueras, Villegas? Entonces, ah, yo he estado con varias personas que estaban con COVID. por Una eso tú persona, estás, ¿cómo se dice? Abusando de tu suerte, Villegas. estoy abusando de mi inmunidad. Ah, De exactamente. repente le dio el COVID, Miss, Es porque está mal. Es por que eso no no le toca sana, todavía. por eso no sana. No, pero sí, en mi familia le tocó a varios. Y aún así yo estaba con ellos normal, ando bien, activándolos para que puedan estar tranquilos, para que sus defensas trabajen bien. Y ahí están, Ah, han pasado bien. El han único que no pasado. me hizo caso ya, pues ese está bajo tierra. Bueno, pues, está abusando de su suerte, Villegas. Es que una cosa, valgan verdades,
Una cosa es compartir el virus con personas de la comunidad, ¿no? Por decir, mi familia, alguien que de repente me haya contagiado en la plazuela, en los juegos, en el cine, qué sé yo, ¿no? Pero otra cosa es cuando vamos al ámbito hospitalario y permanecemos más tiempo. Ese tipo de microorganismos ya son más resistentes. Entonces, como medida preventiva, pues es preferible, ¿no? Aparte de los equipos de protección personal que nosotros utilizamos, la mascarilla y todo eso, pero esa es una forma de protección, ¿no? Listo. Estos también ya habíamos hablado, ¿no? Acerca de todos estos temas educativos. Ojo, no significa que se lo tienen que aprender. Esto sí no hay que aprendérselo, sino de qué se trata cada uno, cómo es que se trata este tipo de situaciones, ¿no? Se aborda no solamente, como dice acá, al mismo adolescente, sino que el primer taller con respecto a estos temas se tiene que tratar con el interesado, que viene a ser el adolescente, después con los padres solos, ¿ya? Y después con ambos, para que ambos estén en la misma sintonía, tanto adolescentes como padres, ¿no? Porque parece, es bien difícil. Hay algunos, cuando ya les llega la adolescencia, es bastante complicado, bien complejo, porque se vuelven rebeldes, ¿no? Ujú. Las visitas domiciliarias. En el caso de las visitas domiciliarias, bueno, es para específicamente los adolescentes en los cuales queremos hacer un seguimiento, un control de repente de alguna enfermedad que haya tenido o que tenga. Por ejemplo, tuberculosis, alguna ITS, y de repente se avergüenzan de ir al mismo centro de salud, entonces se tiene que ir de visita domiciliaria. Cuando no están continuando con su tratamiento, cuando les falte alguna vacuna o cuando se sepa de algún riesgo, como por ejemplo violencia, ¿ya? Ellos sí son un poquito más conscientes en cuanto a la violencia, y ya quizá pueden denunciar ellos mismos, ¿no? Ya no es como un niño, el niño depende todavía aún de los padres, ¿no? Otras intervenciones preventivas para adolescentes con riesgo es, por ejemplo, detectar a tiempo la malnutrición, ya sea la desnutrición, sobrepeso o la anemia. La anemia, ya saben que se detecta de la misma forma. ¿Y cuánto es el valor mínimo de la hemoglobina? ¿A partir de cuánto debería estar la hemoglobina para considerarse 11. normal? ¿No? 13 mis o No, 11 14. es bajo. 12, Ah, 12. 12, doce, 12. 12. ¿Y a partir de qué valor se considera anemia? Mira, De yo siempre he 11. tenido 11. De 11. 11, De 11 11. para Profesora, abajo. Ujú. Mis, de los que profesora, tienen 11.9 Ya, Estás no, en el es entonces, límite. anemia. No, no es anemia, pero estás en el ya estás límite. con 12, pues. profesora, Sí, dime, Luna. disculpe, ¿para ambos sexos el valor es igual o varía? Varía, porque en el caso de la mujer, bueno, cuando por lo mismo que tiene su menstruación, ¿no? Perdemos más sangre. En cambio, en el hombre, bueno, aunque el hombre no tiene pérdidas, se supone que su valor normal es a partir de 13. En el hombre sí, es diferente, ¿no? Pero en cambio en la mujer no. Tenemos ese rango, ¿por qué? Por la misma menstruación, ¿no? Listo. Después, otro tipo de problemas viene a ser pues la depresión, la ansiedad, el intento de suicidio, el que se incluyan en ciertos grupos, por ejemplo, de pandillaje, el control de ciertas enfermedades como tuberculosis, ¿no? Bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es tuberculosis porque eso lo vamos a ver cuando hablemos de las estrategias sanitarias nacionales. La malaria, la bartonelosis y otras enfermedades de acuerdo a la región, Globina. ¿ya? Detección y atención de caries dental.
enfermedades periodontales, ya también, eso se sabe, ¿no? Malas oclusiones, o sea, malas curaciones, ¿ya? E inclusive alteraciones de la articulación temporomaxilar. O sea, hay algunos que han tenido problemas, por ejemplo, con las extracciones y les han dislocado la mandíbula. Ha habido. ¿Por qué? Porque el diente o la muela, ustedes saben que los molares tienen raíces, ¿no? Y esas raíces inclusive pueden llegar hasta el hueso. Y es bien difícil de extraerlas. Y cuando el odontólogo no tiene una buena experiencia, puede inclusive hasta fracturar, ¿no? La mandíbula, el maxilar inferior. Ujú. A ver, ¿alguien quería hacer una pregunta? Miss John, Sí, dime. ¿cómo puedo notar cuando una persona sufre de depresión, Miss? Ya. La persona con depresión, lo primero que va a hacer es, al principio, es tratar de esconder esa tristeza o esa soledad que siente. Entonces va a querer salir, va a tratar de disimular. Uno nota cuando la persona finge, ¿no? Por ejemplo, finge alegría, finge estar contento, se ríe por compromiso, ya ahí está pasando algo. Después esa misma persona empieza a aislarse, ya no quiere o ya se cansó ya de fingir. Entonces empieza a aislarse, empieza a tener nerviosismo, ataques de pánico, empieza a llorar de la nada, tiene palpitaciones, empieza a llorar y llorar nada más, ¿no? Sin ninguna, aparentemente sin ninguna razón o motivo, ¿no? Y como les digo, se aísla completamente de las personas que antes frecuentaba. Fíjense, de esa forma se puede detectar. Miss, pero hace unos días, eh, normal, ¿no? Hemos viajado en el mes de julio a mi tierra y yo lo vi normal a mi primita de 15 años. Ujú. Pero él ya, ahora que así era normal y de la nada escucharon la noticia que se había suicidado. Claro, es que tú aparentemente lo vas a ver normal, porque ¿quiénes pueden detectar a aquellas personas que viven constantemente con él, ¿no? Ahí pueden tener esas alertas rojas, ¿no? Entonces, así, ¿no? Es bien complicado. La depresión no es algo sencillo con simplemente decir, y ese es el gran error que cometen algunos, ¿no? Que dicen, ay, ya vas a ver, eres un exagerado, ya va a pasar. No, es que no. Ay, que lo que pasa es que quieres llamar la atención. No, no es así. No es así. Es algo tan terrible la depresión. Es algo que tampoco va a pasar con hablar o decir. No, necesita medicación inclusive. Sabe Dios si de repente no estaría durmiendo bien, qué es lo que estaría pensando, qué sentiría, ¿no? Todas esas cosas. Es bien difícil también para una persona que sufre de depresión abrirse a otras, o sea, comentar o hablar de sus sentimientos. No, es bien complicado, ¿no? Después vamos a ver detección y atención de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión. ¿Que hay adolescentes con hipertensión? Sí, sí hay adolescentes con hipertensión. Que hay personas o adolescentes con diabetes, con obesidad, con hiperlipidemias. ¿Qué significa hiperlipidemia? Aumento de las grasas en la sangre. Triglicérido, colesterol. Por ejemplo, claro, cuando está elevado el triglicérido, el colesterol, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, esos vienen a ser las otras intervenciones, ¿ya? ¿A partir de qué valor se considera hipertensión? A partir de 100,
En los adolescentes a partir de 130. Ujú. La diabetes se hace por medio de un examen de glucosa también. Bueno, y los otros vienen a ser el uso de tabaco, el uso de alcohol, de drogas, ¿no? También. Y después se le da pues consejería integral de acuerdo a lo que se ha detectado, ¿no? Exámenes de apoyo al diagnóstico, igualito que en el niño, se le hace examen de hemoglobina. Ya saben cuál es el valor normal, ¿no? Glucosa, acá, rapidito les digo, valores normales, de 70 a 100 miligramos por decilitro. Así es. Valores normales, de 70 a 100. O sea que tú cuando te tomas glucosa tiene que ser en ayunas, no haber comido nada por lo menos 8 horas. ¿Ya? Y en este caso el valor normal va a variar de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué pasaría si te sale 130? Muy elevado. Para estar en ayunas, muy alto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Volver a confirmar el resultado, volverle a tomar. ¿Ya? Inclusive hasta 3 veces más, por si acaso. Colesterol, valor normal. El valor normal viene a ser menos de 200 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Tiene que ser menos. Y en ayunas también se hace. No, pero yo tengo 198. Créanme, no es nada para enorgullecerse tener 198, si ya está cerca de los 200, que es el límite. No, ya hay que tener cuidado. Colesterol viene a ser grasas, triglicéridos, valor normal. El valor normal es menos de 150 miligramos por decilitro, ¿ya? Ojo, acuérdense, menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Mm? Se le hace examen completo de orina para detectar si tienen alguna infección urinaria, descartar embarazo, porque tampoco vamos a cerrar los ojos Y dice ni que vamos hay a tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, dime, Nole. MG es o MG. Ay, acá me he equivocado. Es mg, ya se me ha pasado una M. Es miligramos, esta no va. Milímetros Oh, de mercurio. miligramos. Nada que Milímetros de mercurio. milímetros. ¿Qué? ¿De dónde a dónde vas a medir la grasa? No, me estoy acordando del otro MMG. Ajá, nada. Esos son milímetros de MGH, mercurio. HG, Ese es MGHG. milímetros de mercurio. Ajá. Este es miligramos. Ajá. Muy bien. Entonces, examen completo de orina. El embarazo. No podemos tapar el sol con un dedo. Quizá ya inició con su vida sexual y por lo tanto, pues, si tiene los síntomas, la sintomatología, tiene amenorrea, o sea, no le viene la menstruación, para descartar, de todas maneras hay que tomarle un examen. El más seguro, ¿Qué es la menorrea? cuando no le viene la menstruación, o sea, no hay sangrado. No hay sangrado, ¿no? Supongamos que el más seguro en el descarte de embarazo, justo lo que les iba a decir. Hay dos pruebas, ¿no? Una de sangre y una de orina. La de orina no es tan certera, así que preferible la de sangre, ¿no? La de sangre.
Y Papá Nicolau o IVA, ¿no? Inspección visual con ácido acético. Este es más efectivo, pero solamente se hace en ciertos casos. Pero el que sí se hace es el Papa Nicolau, siempre y cuando hayan iniciado su vida sexual. No es antes. Antes no se hace el Papa Nicolau, ¿ya? Por si acaso. Y la suplementación con micronutrientes como el hierro y ácido fólico, sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina A, pero solamente es en los casos. Por ejemplo, yo he escuchado que cuando, por ejemplo, el adolescente ya entra en etapa, pues, que le llaman de desarrollo, Ujú. este, suele sufrir, por ejemplo, dolores de cabeza. ¿Es debido a la falta de nutrientes y alimentación? Listo. Esto es el paquete de atención integral en el adolescente. Viene a ser casi lo mismo con ciertas cosas variantes, nada más, ¿no? A lo del niño. Ya saben, entonces el próximo lunes, el lunes sí les voy a tomar lo que es, no, el miércoles mejor, el próximo miércoles les tomo lo que es la evaluación de paquete de adolescente. Sí, para estudiar. El día lunes, por favor, no se olvide el grupo que le toca 18, ¿no? Nole, Bardales, Vázquez y Bravo. En el adulto Sí, mayor. Ajá. Adulto mayor. Sí, hombre y mujer. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos hoy día. Ya nos encontramos el próximo lunes. Que tengan Miss, por bonita favor, semana. apiádese de nosotros, de las notas. Ya ahora más tarde o de repente en la noche ya va a estar en el Classroom. ¿Ya? Las Ay, notas. Listo. con cariño, usted sabe que nosotros la queremos muchísimo. Sí, Miss, mucho. Sí, mírenlas, pues. Ya, Miss, cuídese. Adiós, Cuídense, Muchas Miss. cuídense. gracias. Miss, Sí, dime. chicos, antes que se vayan, porque todavía somos 21, los que puedan, mañana va a haber una campaña para controlar a los niños tienen que ir al instituto a las 8 de la mañana, los que puedan, para que puedan apoyar a la campaña que van a hacer en un colegio. Eso está bonito, pero yo ya no llego, ya no he avisado con tiempo. Yo tampoco no llego. No Sí, llego. recién lo han puesto Sí, ayer en el pues. grupo. Ahí los he mandado si es que alguno no lo ha leído y quiere y puede, tiene la curiosidad. Mañana es a las 8 de la mañana en el instituto para que vayan al colegio. Que van a controlar a 400 niños, dice. Bueno, Ya está, en el colegio. está bacán. Ñica, ñica. Ya eso me quería decir, mis gracias. Ya, ok, llega. Nos vemos. Nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Buen fin de semana, chicos, cuídense. Ya, Ya, Miss, chao, cuídese, Miss. Miss. Gracias. Miss.